Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos para seguir estudiando el libro de Jonás, primer capítulo, parte 2. Y acá terminamos el capítulo número 1. Espero que lo hayas estudiado, espero que haya sido de bendición para tu vida y que hayas buscado en la palabra el capítulo para que deje muchísimo más a tu vida. Recordar que este libro ya se lo hemos dejado en el grupo de presencia de WhatsApp. Si lo querés tener en papel para estudiarlo, para revisarlo, para tener más material en tu casa para cuando necesitas y empezás a buscar por ahí en todo lo que ya recibiste del Señor. ¿No lo tenés? Pedinos el libro, nosotros te pasamos el PDF y así tenés más material en tu casa como para poder seguir creciendo. Habíamos quedado en que Jonás se estaba escapando del Señor, ¿sí? Y había empezado el trato de Dios con él. Y acá dice que los marineros estaban despiertos porque su vida corría peligro. Dice el relato que tiraron todo para alivianar el barco. Y acá ya de entrada, cuando empecé a leer, dije, wow, los marineros se dieron cuenta que si tiraban todo lo que tenían, la carga iba a ser alivianada. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos tirar todo eso? Lo que venimos hablando de la cruz, para poder alivianarnos, para poder crecer en Cristo, para poder ser bendecidos. Acá los marineros, sin conocer nada del Señor, ellos entendieron que si tiraban todo al mar, se deshacían de todo, su carga iba a ser alivianada. No le dijeron nada a Jonás con respecto a que lo ayudase, pero sí le pidieron que orara. ¿Cuántas veces te vinieron a decir a vos, ora vos por favor porque a vos Dios te escucha? O hay gente que te dice, yo no creo, pero ante el primer apriete te llama por teléfono, te manda un mensajito y te dice, por favor, ora. ¿Sí? Le pidieron que orara. El viento, el mar, los paganos hablándole a Jonás. El trato de Dios comenzó. Jonás, habla, le decían, así nos salvamos. Sabían que ahí estaba el problema. No es lo que debía hacer en Nínive, ir a hablar a todos para que se salvasen. Ahora un pequeño Nínive estaba en alta mar. Jonás le estaba diciendo Dios, esto es lo que debes hacer, solo obedece. Le estaba reflejando lo mismo que tenía que hacer en Nínive, como dice acá. En Nínive eran todos inconversos, en el barco también. Pero bueno, Jonás decidió seguir callado. Dice, Jonás no dijo nada, de tal manera en la que trató a Dios. Así lo hizo con la gente. El viento, el mar, la desesperación de los no creyentes frente a alguien que no decía nada. Pero cuánto gritaba su silencio. ¿Cuánto más debe ser Dios para que seamos quebrantados? ¿Por qué no somos humildes? ¿Por qué no hacer lo que Él dice? Así echaron suertes y Dios guió la suerte para echarles señales que Jonás era el problema. Siempre el problema es la carne. No es mi pareja, ni mis hijos, ni mi trabajo. No es que no me entienden o que nadie me apoya o que no es justo. No. El problema es uno, el problema es Jonás, el problema es la carne. Y solo cuando comprendamos esto, seremos libres. Dejemos de orar, Señor, cambia a tal o a tal. Así que ahora todos en el barco se dirigieron a Jonás, lo acosaron a preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Qué pasa? Los marineros habían echado suerte y sabían que el problema estaba en Jonás, pero quería que Jonás le explicara qué es lo que estaba pasando. Ellos no podían entender cómo una tormenta semejante se había desatado porque alguien había subido al barco. No tenía lógica. Ellos querían saber
sabían que lo que estaba pasando no era normal. ¿Cuántas señales Dios nos debe mandar para que vayamos al altar? Y cuando no lo hacemos, todo empeora. Y ahora sí, Jonás habló, pero no como debía. Respondió en el versículo 9, soy hebreo, temo a Dios. Luego dijo, el Dios que hizo el mar y la tierra, sí, el mar. Todo lo que Jonás respondió fue en piloto automático. Él hablaba mentiras porque no creía lo que decía. ¿Cuántas veces nos pasa que nos llenamos la boca diciendo, sí, Dios es mi sanador, Dios es mi salvador, Dios es grande, pero por dentro estamos llenos de miedo, llenos de deudas, llenos de problemas, enfermos? Entonces, hablamos en piloto automático, no lo estamos ni conociendo ni expresando. Solo hablaba teoría, palabras vacías, como decía el pastor el otro día. No había vida en su hablar, solo letra muerta. De la misma forma actúa la carne. Ora, adora, habla, sabe todo de memoria, pero todo está seco, vacío, hueco, porque ella solo trae muerte. ¿Cómo sorprende ver a creyentes guiados por la carne que, cuando hablan, es solo teoría? ¿Te encontraste con esas personas alguna vez? Yo creo que todos nos encontramos a cada rato con personas de ese tipo y muchas veces hasta cuando nos miramos en un espejo. Ahora ellos tenían temor, el temor que no tenía Jonás, lo tenían los paganos. Él les dijo, estoy huyendo de Dios. ¿Puede haber algo más necio que eso? Huir. La carne le dijo a Adán que se escondiera detrás de un árbol. La carne hace cosas que provocan risa. Eva y su esposo se cubrieron con hojas. Así es la carne y la vida del alma. La carne habla cosas ridículas. No me gusta que me hables tanto de Jesús. ¿Por qué hablar tanto de la comunión con Dios? Yo primero soy médico, o padre, u obrero, etc. Y luego creyente. Yo lo sirvo a Él a mi manera. No me gusta ese líder, siendo que la persona que expresa esto vive en adulterio, por ejemplo. Y la lista podría seguir, cosas obvias, pero la carne no las registra. Hace tonterías para huir de quien llena y desborda con su gloria los cielos y la tierra. El libro de Jonás somos todos. Representa nuestra carne. Dios quiere mostrarnos cómo es nuestra vida del alma. Jonás no se quebrantó. ¿Qué haremos contigo?, dijeron los tripulantes del barco. Ahora es el momento, Jonás. Solo debes morir en el altar y todo lo de él comenzará. El viento, el mar, los tripulantes, el azar o suerte, todo está siendo usado por Dios para quebrantarte. Tómenme y échenme al mar. Prefiero morir a ser quebrantado. ¿Cuántas veces pensaste eso en tu soberbia, en tu falsa humildad, en tu necedad? Prefiero morir antes que hacer lo que me dice el Señor, antes que obedecer a su voz, o antes de someterme a lo que Dios está tratando para mi vida. Prefiero el suicidio a quebrar mi voluntad. Al fin de cuentas, no solo gobierno mi vida. Porque eso es lo que estaba haciendo Jonás, se estaba suicidando. Échenme al mar, dijo, pero él no se iba a quebrantar. Es tremendo eso. Sino también decido cuándo morir y cómo. Voluntad sin quebrar. Jonás, si te es tan fácil confesarles a ellos que huyes de Dios, ¿por qué te es tan difícil confesarlo a Dios y arrepentirte? La tripulación no hizo caso. Siguieron trabajando para llevar la nave a tierra.
pero la tormenta de Jonás era peor que la tormenta natural. La tripulación no hizo caso y la necedad estaba cada vez más a la luz. El barco estaba por quebrarse. La voluntad de Dios, de Jonás, seguía más fuerte que nunca. Dice el texto bíblico que el mar se iba embraveciendo más y más en el versículo 11, y la carne de Jonás crecía más y más. Es sorprendente cómo algunas personas se endurecen más y más al trato de Dios, aun cuando lo ven y lo perciben con todos sus sentidos. Pasa el tiempo y ellos siguen más endurecidos que antes. Dice nuevamente el versículo 13 que el mar se embravecía más y más. Todo iba en aumento. Y ahora en el versículo 14, ellos se convirtieron. Clamaron a Dios. Jonás los oyó orar. Te rogamos, oh Jehová. Ellos invocaron como si Dios le dijera a Jonás, esto es lo que quiero que suceda en Nínive, que la gente me busque. Me pongo unos minutos en la piel de los tripulantes, veo el trato de Dios con otros y la humildad viene a mi vida. Cuando observas a la gente cerca de ti habiendo sido tratada por Dios, ¿produce esto un aumento de temor en tu vida? Versículo 16. Ellos ofrecieron agradecimiento a Dios e hicieron un pacto. Pero continuemos con el relato. Lo echaron al mar. Ahí ganó la carne. Eso quería. Es a mi manera, es lo que siento, es lo que quiero, yo opino, hago lo que me gusta. Jonás, solo debías echarte al mar, al altar. Cristo se echó a la cruz para salvar a la tripulación de la humanidad. Y ahora somos nosotros quienes debemos tomar nuestra cruz y morir para que su resurrección se exprese en nuestra vida. Y el relato continúa.